Muy buenas noches, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta noche, aquellos que están también en internet, que el Señor les bendiga. Esperamos que este va a ser un tiempo especial con el Señor y en su palabra. Sean bienvenidos entonces al estudio bíblico del medio de la semana. Bien, vamos a dar inicio con oración, encomendándonos al Señor y su guía en la enseñanza de hoy. ¿Qué les parece? Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, misericordioso, oh Dios. Todas las cosas están sujetas y tú eres el sustentador de todo. En esta hora, oh Dios, queremos postrarnos delante de ti en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para realmente a tus pies aprender lo magnífico, lo glorioso de tu palabra y el poder que ella tiene para continuar transformando, obrando, cambiando, haciendo que realmente nuestra vida pueda agradarte. Señor, continúa derramando a través de tu palabra, tu poder, ese poder tuyo, Señor, que expande vida, expande lo alto, que sustenta cada una de las áreas de nuestro ser, para que tu nombre sea glorificado en todo. Señor, en esta noche pedimos, Padre, que tu presencia de una manera única y especial nos acompañe. Gracias porque tú eres real, tú estás en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, corazón, alma te adoren y estén bien conectados y atentos a lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos ya en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Espero que tengan su Biblia a la mano, ya sea en forma digital o en un ejemplar así de la palabra del Señor como normalmente la usamos. Hemos ya entrado al tema apasionante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí en 1 de Corintios capítulo 15. El tema general que vamos a estar tocando todo el capítulo 15 tiene que ver con el testimonio y las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema en esta noche, y es por supuesto aquí en 1 de Corintios, es los primeros testimonios oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada ya vimos el primer testimonio o evidencia a la iglesia, ¿verdad? Que fue el de la iglesia. Y ese testimonio o evidencia fue el de las Escrituras, específicamente del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el segundo testimonio o evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la forma de testigos oculares. Luego vamos a continuar, no hoy día, pero la semana que viene, vamos a ver otros testimonios, ¿verdad?, que son muy importantes en este sentido. Y hoy vamos realmente a alcanzar a ver 4 de esos testimonios o testigos o evidencias oculares claves. Luego vamos a mirar y vamos a estudiar a un testigo especial, muy importante. Finalmente, lo que sería el testimonio o evidencia común entre los verdaderos creyentes. Así que vamos a leer nuestro pasaje de estudio para hoy y seguir avanzando en el orden mismo que nos ha sido dado el texto. 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 al 11. Vamos a leer la palabra. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos,
así predicamos y así habéis creído. El Señor bendiga su palabra. Así que hoy nos vamos a concentrar en la porción bíblica que va específicamente del verso 5 al verso 7, ¿verdad? Para ver los testimonios de los testigos oculares, muy importante. Primera de Corintios, capítulo 15, comenzando con el verso 5, leemos nuevamente. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Esto es lo que nos vamos a concentrar hoy día y revisar. Entre las pruebas y evidencias, legalmente hablando, lo que se llama la prueba documental, es decir, presentar documentos, ¿verdad? Siempre es lo primero que, por ejemplo, en un tribunal se presenta. Es lo primero, ¿no? En este caso fue la prueba de las escrituras, sagradas escrituras del Antiguo Testamento a la iglesia o al pueblo del Señor, mejor dicho. Y también las propias palabras del Señor Jesucristo que quedaron registradas. Hay muchos testigos que las oyeron. ¿Qué oyeron? Que él dijo que iba a resucitar el tercer día, lo cual pues se cumplió al pie de la letra. Además, la otra calidad de evidencia y testimonio de mayor peso, aún en los tribunales de justicia, es la que se presenta con testigos oculares, ¿no? Y Pablo decide agregar estos hechos para confirmar y animar la fe de los hermanos de la iglesia de los Corintios. Y aquí vemos que se presenta a Pedro, Cefas, la aparición de los 12 apóstoles, la aparición de Jesús a más de 500 personas y la aparición de Jacobo. Y al final, pues, de todos los apóstoles que estaban ahí. Muy interesante que Pablo dijera que el Señor Jesús se apareció a los que le vieron después de la resurrección. Y aquí en Corintios solo se menciona a los apóstoles, pero no se mencionan a todas las personas que estuvieron en la tumba cuando el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba ahí, había resucitado. Es interesante. En la historia me imagino que la gente conocía, pero los corintios no conocían aparentemente toda esa parte de la historia y no se nombran a las 3, 4 Marías que estaban ahí y otras personas que estuvieron el día de la resurrección, ese domingo de madrugada, ahí en la tumba del Señor Jesús. Pero comienza con Pedro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué comienza con Pedro? Bueno, da la impresión que aquí Pablo quisiera tratar y poner delante y presentar los testimonios de algunas personas más conocidas. Pedro era conocido por todos lados, en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, como uno de los apóstoles. Suena como el apóstol Pablo aquí como eligiendo intencionalmente los testimonios de peso. Y por supuesto el testimonio de más peso, en este caso, cuando se predica el Evangelio y se cuenta la historia, especialmente en los días o en las semanas antes de que el Señor Jesús muriera, siempre Pedro va a aparecer ahí, es un personaje clave. Ahora, no que los otros discípulos que lo vieron no tengan valor, no vayamos a pensar eso, pero los corintios o los que conocen o no los conocen y por eso no han sido mencionados seguramente con ellos. Uno de los requerimientos para el apostolado era haber visto al Señor Jesús resucitado. Hechos capítulo 1, verso 22, tenemos la prueba de eso. Dice el verso 22 de Hechos capítulo 1, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí se infiere directamente de la Escritura que los apóstoles pues fueron los que vieron a Cristo
resucitado, que fueron testigos de ello. El primer apóstol a quien apareció el Señor Jesús fue a Cefas, o Pedro, como también se le conoce. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué fue primero entonces a Pedro? ¿Ah? La respuesta más normal es que Pedro lo había traicionado y entonces Jesús mismo le dijo y quería confirmar, y le dijo a él que confirmara a sus hermanos, ¿verdad? Porque el diablo lo iba a zarandear. ¿Recuerdan ustedes ahí en Lucas capítulo 22, verso 31, 34, antes de que el Señor Jesús vaya a la cruz del Calvario? Hay una experiencia, ¿verdad?, que es, o tiene que ver no con la traición de Pedro, sino con la negación de Pedro, ¿no? Mira lo que dice Lucas 22, verso 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿No? Pero, verso 32, pero yo he rogado, y aquí está muy especificado, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, aquí miren el detalle, y tú, una vez vuelto, cuando regreses, ¿verdad?, confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo, tú te vas a desaparecer. Aquí ya le digo, ¿no? Pero ¿qué le dice? Una vez que tú vuelvas, que vuelvas a mí, que vuelvas a la escena, ¿ya?, porque te vas a esconder, me vas a negar y te vas a esconder. Entonces dice, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos ¿qué cosa? Número 1, que Cristo murió. Y número 2, ¿qué? Que Cristo resucitó, ¿no? Verso 33, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oh, perfecto. Verso 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Ahora, los que conocemos la historia, ¿verdad?, el espíritu y la moral de Pedro tiene que haber estado muy mal y decaída, y el Señor iba a usarlo a él para confirmar los demás apóstoles. De manera que Jesús hace hincapié en su gracia para con Pedro. Pedro fue el portavoz en Pentecostés y fue el principal testigo de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando se aparece el Señor Jesucristo a Pedro, que fue el primero que se le aparece? ¿Recuerdan ustedes las famosas 3 preguntas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Eso pasó después de la resurrección. Ahora nosotros vemos todo esto como una reconciliación y Pedro pues se reconcilia con el Señor y se rinde a los pies del Señor en amor. Ahora, esa experiencia que tiene con el Señor Jesús resucitado, pues lo anima, y con ese trasfondo y con esa obra del Señor en él y en su corazón, él va y confirma a sus hermanos, confirmándoles que Cristo murió, pero que también resucitó, ¿ya? Ahora, luego tenemos el testimonio de los 12. En el verso 5 dice, y después a los 12. Ahora, ¿no les parece ahí que algo anda raro ahí? Dice, y después a los 12. Entonces, ¿cuáles 12? Si es que habían entonces, ¿cuánto en ese momento? ¿Se han dado cuenta de eso? Solo habían 11. ¿Y cómo aquí la Escritura dice que habían 12? Si el 12º apóstol fue elegido después de Pentecostés. Y aquí se está hablando de la resurrección inmediata del Señor Jesús, donde faltaba uno, porque Judas se ahorcó. ¿Ah? Entonces ahora viene la segunda evidencia o testimonio de peso, ¿ah?, que es ocular, no es de uno solo, sino de 12 personas. En este caso está haciendo alusión a los apóstoles. Dice, y después a los 12. Ahora, inmediatamente nosotros pensamos, pero al momento de Cristo resucitar solo había 11 apóstoles. Judas se había ahorcado y todavía no habían elegido el número 12 que lo reemplazaría. Matías fue elegido después de Pentecostés. ¿Y cuándo sucedió Pentecostés?
50, pues se llama Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo. Y Cristo, como vamos a ver más adelante, estuvo apareciéndose antes de ascender a los cielos, desde el momento de su resurrección. ¿Cuántos días? 40 días. Hubo un margen ahí de 10 días, ¿verdad?, que quedaron abiertos. El punto es que aun cuando estaban reunidos el domingo en la noche, aunque Cristo resucitó en la mañana de aquel día de resurrección, se usa la misma expresión los 12, aun cuando eran 11. Veamos el texto, porque ellos siguieron usando aparentemente, y el mismo Señor Jesús sigue usando la expresión de los 12 apóstoles, aun cuando habían 11. Es como que quedó una expresión, ¿no? Los 12, como decir el equipo, ¿no? Y tú dices, pero falta uno en el equipo. Porque como estaban acostumbrados a decir los 12 apóstoles, hasta el mismo Señor Jesús lo dice. Juan capítulo 20, 24, ahí tenemos la prueba, miren. Aquí estamos hablando ya del Señor Jesús resucitado. Está en ese periodo de 40 días. Está recién resucitado. Dice, pero Tomás, ¿recuerdan quién es Tomás? El llamado Dídimo, el que quería tocar, ¿verdad? Porque no creía que Jesús había resucitado, ¿no? Ahora dice, pero Tomás, uno de los... ¿Sí ve? Pero hay 11. Hay 11. ¿Por qué no dice uno de los 11? Porque esa era como la base, ¿no? La base, ¿verdad?, a la cual se referían. Llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino, está refiriéndose al momento de la resurrección. Ahora, este es un concepto, para que si alguien les pregunta alguna vez, este es un concepto o expresión que se mantuvo para referirse al cuerpo de fe o al cuerpo colegiado, como se dice. Ellos no eran colegiados, ¿no? Pero una manera de decirlo, como lo diríamos nosotros. El grupo que eligió Cristo, ¿verdad? Como aquellos que pusieron el cimiento de la iglesia. ¿Ah? Efesios capítulo 2, verso 20. Aquí vamos a ver una aparente contradicción nuevamente, ¿no?, que está ahí metida. Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si se dan cuenta, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora yo les pregunto, si los 12 apóstoles, ¿verdad?, fueron el fundamento de la iglesia, aquí, ojo, pestaña y ceja con lo que le voy a preguntar. ¿Judas fue parte del fundamento de la iglesia? Claro, fue parte del equipo, ¿verdad? Aunque sabemos que fue un traidor, ¿verdad?, una persona que se condenó, ¿verdad?, se mató, ¿verdad?, por remordimiento o por lo que sea. Sin embargo, es considerado como parte del que fue del equipo, por lo menos hasta cuando se estableció todo, ¿verdad? Y aun cuando él murió, los apóstoles siguieron poniendo la base que era el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros sabemos que Judas no está ahí. Pero se sigue diciendo los apóstoles, y no andan explicando a cada rato, sí, pero Judas no estaba ahí. Porque es obvio, la gente ya sabe, ¿no? Y no es el enfoque importante de la declaración, porque la mayoría de ellos, los 11, sí están ahí. Entonces no vamos a entrar en el detalle de uno, deja ese uno a un lado, y no lo siguen tomando en cuenta, ¿ok? Es por eso que la Escritura sigue hablando de esa manera, refiriéndose a los apóstoles o refiriéndose a los 12. Pero ya sabemos que Judas no está, ya no forma parte de eso. Ahora, es obvio que Judas no vio a Cristo resucitado, ¿o sí? No. ¿Eh? Como los demás apóstoles, o como tampoco Matías, que fue el apóstol número 12. Se suponía que los apóstoles tenían que haber visto a Cristo resucitado, pero Matías no lo vio. Él fue, hasta donde sabemos, fue no tenemos algún texto como para decir, sí, él lo vio.
A él fue elegido de otra manera, ¿verdad? Esta fue una decisión apostólica de los apóstoles que existían ahí, los 11, ¿verdad? Y por el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Usando el contexto de lo que estaba ahí, y se hace una elección en la cual Dios mismo toma una decisión para que se elija a Matías, porque la palabra decía que tenía que haber el sustituto, ¿verdad? Algunos cuestionan que al referirse a los 12 en el contexto de la base como cuerpo de fe en la iglesia se incluye a Judas. No, por eso es que fue reemplazado. Para que a partir de ahí, cuando hablaran de los 12, ya no se pensara más en Judas. Ahora, la otra evidencia de peso como testigos oculares se refiere a la aparición del Señor Jesús a una gran multitud. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y ahora otros duermen. Ahora, fíjense que está hablando de Pedro, está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Y salta de uno, salta a 500. Ahora, el peso que tiene Pedro como el primero que aparece Cristo resucitado de los apóstoles, pues casi es comparable, vamos a decirlo así, a esos más de 500 hermanos a los cuales Cristo aparece a la vez. Muy interesante la manera en cómo va escribiendo el apóstol Pablo y cómo las cosas se van quedando pegadas en la mente por el peso del testimonio de estos testigos oculares. Observemos la expresión de que dice, a más de 500 hermanos le vieron a aparecer resucitado al Señor Jesús. Y eso fue a la misma vez. Ahora, el Señor Jesús estaba resucitado y está resucitado, pero estas son apariciones específicas a grupos y personas en los cuales el Señor intencionalmente muestra y da evidencia de su resurrección. Ya sabemos que Él resucitó, que los primeros discípulos, ¿verdad?, los apóstoles, lo vieron, pero estas son, y usa la palabra apariciones, ¿no? O sea, aun cuando Cristo estaba resucitado, pues no andaba caminando todos los días cada rato con la gente como cuando Él estaba, ¿verdad?, antes de ser crucificado. No, Él se aparecía en una manera sobrenatural con su cuerpo resucitado para dejar la evidencia. Aquí dice que fue a 500 personas, no individualmente, no por separado, sino a la misma vez. Ahora, noten el impacto de ese testimonio. 500 a la vez. ¡Wow! Esto tiene un peso muy grande, ya que más de 500 personas, o sea, pueden haber sido 501 o 599, ¿no?, están dispuestas, escuchen, a dar su vida para confesar que se les apareció el Cristo resucitado. O sea, alguien a mí me dice, con 2 o 3 personas, ¿verdad?, mira, que vieron algo, pues yo estoy muy dispuesto a creerle y a tomar una decisión inclusive de carácter judicial, ¿verdad?, con 2 o 3 testigos. Se resuelve algo. Por lo menos en el Antiguo Testamento, con 2 o 3 personas se podía resolver situaciones de juicio. Ahora aquí tenemos 500, a más de 500, diciendo todos exactamente lo mismo. Y no es que estas personas, ¿verdad?, están en diferentes circunstancias, situaciones, diferentes climas. No. Todos están en un mismo lugar, en una misma ocasión, una misma hora y experimentando todos al mismo tiempo, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, la resurrección, la aparición de Cristo. Así que no hay contradicción en ninguno de ellos. Todos testifican lo mismo y tienen la misma descripción del hecho y apunta solo a una persona, el Señor Jesucristo. En un juicio, ¿creeríamos tal testimonio? Sin duda alguna. Con 3 lo creeríamos. De hecho, cualquier juez lo cree y cualquier jurado lo aprobaría. El texto bíblico aquí no nos da los nombres y no se identifica a ninguna persona, excepto
que todos son hermanos en Cristo. Todos son hermanos en Cristo. Y pues esto quiere decir que ahí hay, ¿verdad?, todo tipo de honestidad y sinceridad, ¿verdad?, que ese testimonio está cargado de honestidad y sinceridad de la fe, de la existencia que ellos pues han experimentado en esta aparición del Señor Jesús. Algo así como que si alguien quiere preguntarle a alguno si se podría hacer, excepto porque ya algunos murieron, ¿verdad? Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El penúltimo testimonio o evidencia personal ocular tiene que ver con Jacobo. Ahora tenemos que recordar que dos de los apóstoles se llamaban Jacobo. Uno era hijo de Zebedeo y otro era hijo de Alfeo. No tienen el texto ustedes ahí en la pantalla, pero lo pueden buscar en Marcos capítulo 3. Marcos 3. Es importante que lo leamos para que vean que ahí está el detalle, ¿no? Marcos capítulo 3, versos 17 al 18. Cuando se habla de la elección de los 12 apóstoles. Dice el verso 17, comenzando con el verso 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, verso 17, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ahí está más que claro. Muchos se sienten o piensan, ¿verdad?, o se inclinan a creer que este Jacobo era el hermano del Señor Jesús. Personalmente yo también creo lo mismo. El mismo que es el autor de la carta de Santiago, ¿ok?, y dirigente clave de la iglesia en Jerusalén. Ahora, esto es muy importante. Otra referencia, no la tienen ahí en la pantalla, pero la pueden buscar en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15. Es importante, ¿verdad?, porque intencionalmente Pablo, ¿verdad?, los que hemos estudiado el libro de Gálatas, sabemos lo que pasó con Santiago. Santiago estuvo ahí metido un poco tratando de manejar el lío de los judaizantes que venían desde Jerusalén a la región de Galacia, ¿verdad?, para influir sobre aquellas iglesias y traer el judaísmo, ¿verdad?, y tratar de imponer el judaísmo en aquellas iglesias cuando el apóstol Pablo estaba predicando. En Hechos 15, en los versos 13 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Y cuando ellos callaron, Jacobo, ahí está, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, refiriéndose a Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Santiago, con una mente abierta, ¿verdad?, entendiendo el Evangelio, que el Evangelio no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Verso 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces dice el verso 22 para concluir, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, no el que se ahorcó, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos. Este es el Santiago que creemos del cual está hablando aquí y que por supuesto es el hermano del Señor Jesús y que se le apareció al Señor Jesús, su propio hermano en la carne, hablando técnicamente. Entonces uno se pregunta, bueno, si eso es así, ¿cuál es el valor de que se haya elegido al apóstol Santiago? Que Pablo haya elegido al apóstol Santiago y haya puesto un énfasis. Porque la Escritura, ya lo hemos visto 2 veces, dice que se apareció a todos los apóstoles y que se apareció a los 12, como un refuerzo ahí, ¿no? Pero aquí dice Pedro por un lado, porque era un personaje clave, y ahora tenemos aquí a Santiago, que es otro personaje clave. Pedro porque negó al Señor Jesús y tuvo una experiencia en la resurrección, de restauración, de reconciliación con el Señor Jesús en su resurrección. Muy importante. Esto va a ser usado por el mismo Pedro y por el mismo Pablo. Pero ahora aquí aparece Santiago. Y Pablo elige intencionalmente a Santiago. Este Santiago que después lo va a ayudar con los judaizantes, ¿no? A frenar el asunto. Pero ¿por qué es tan importante? Mire, le vamos a dar la razón de esto. Santiago, originalmente, como ustedes saben, Santiago era un hombre sumamente práctico. Cuando ustedes leen la epístola del apóstol Santiago, es una carta de sí y no, de blanco y negro, de obras y fe. Es bien definido, ¿verdad? Tú practicas la palabra del Señor o tú no la practicas. Tú eres o no eres de Dios. Él es así como, quizás podríamos decir, casi extremista, pero en realidad es sumamente práctico, ¿no? Pero este hombre, que es tan práctico y que es tan sólido en su fe, pues fue un escéptico. Fue un escéptico. Y al principio, tanto él como los demás hermanos del Señor Jesús no creían que Jesús era el Mesías. ¿Recuerdan? Juan capítulo 7, verso 5, ahí lo tenemos. A ver si nos aparece en la pantalla, Juan 7, 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Probablemente, por el carácter que tenía, ¿verdad? Santiago tiene que haber sido el hermano más fuerte de carácter, entonces hermano. Y probablemente era el que llevaba el estandarte de la incredulidad y se estaba peleando siempre con Cristo. Y convenciendo a sus hermanos de que él no era el Mesías, de que era tan hermano igual a ellos, ¿no? Ahora, intencionalmente, deliberadamente, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Elige a este apóstol, al cual pues, ya lo ha dicho, Jesús se apareció a los apóstoles, se apareció a Pedro, se apareció a más de 500, pero ahora viene y lo saca del grupo para destacar que Santiago, que fue alguien como Pedro que dudó del Señor Jesús, es alguien que está dando testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es impactante. Pablo lo sabe y por eso lo pone delante de los hermanos de la iglesia de Corintio. Quizás por esta razón Pablo, conociendo estos antecedentes y probablemente mucha gente, pone este testimonio por separado y así le da un peso extraordinario al testimonio de la aparición de Jesús a él. Por supuesto que la fe de muchos, ¿verdad?, va a ser especialmente animada, ¿no? Todo esto sucedió por un periodo de 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión de Cristo al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Hechos capítulo 1, verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Hay un pasaje que les quiero compartir que está en Primera de Juan,
en Primera de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 3. Ustedes no lo tienen en la pantalla, pero pueden anotarlo y lo pueden ver en sus Biblias. Miren lo que dice aquí Juan el apóstol, el discípulo amado, el que escribe, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, el que escribe Primera, Segunda, Tercera de Juan y el que escribe el Apocalipsis. ¿Ah? Él dice en Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando del Cristo resucitado. No solamente está hablando del Cristo hecho hombre, sino del Cristo que murió y del Cristo que resucitó. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, eso es lo que anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Me encanta esa porción. Entonces nosotros sabemos que por 40 días el Señor Jesús, ¿verdad?, desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, estuvo apareciéndose. No es que estuvo todo el tiempo siendo visto como alguien que anda caminando por la calle. No. El Señor Jesús aparecía específicamente. No sabemos dónde estaba en ese tiempo. La Biblia no nos revela ese misterio. Me imagino que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a saber dónde estaba el Señor Jesús esos 40 días, porque no lo veían regularmente y por eso Él tenía que aparecerse. Y se va apareciendo en esos 40 días, ¿verdad?, para dejar un testimonio de su resurrección. Son apariciones exclusivas para confirmar su resurrección, comenzando con Pedro, comenzando con los apóstoles, comenzando con estas más de 500 personas, específicamente con Jacobo. La próxima semana vamos a ver más detalles acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a ir concluyendo esta primera etapa de evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ahora nos vamos a quedar y revisar un chequeo de integridad. Vamos a hacer un chequeo de integridad, de evaluar qué relación eso tiene, estos testigos oculares, estas pruebas, estas evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo con nuestra vida. Número 1, algún rumor o doctrina, escuchen bien, o doctrina, ¿verdad?, porque se corría, ¿verdad?, en ese tiempo una doctrina de que no se creía o no se aceptaba la resurrección de los muertos. Ya vamos a estudiar eso ahí en el capítulo 15 también. Pero ¿habrá algún rumor o doctrina que podría negar la resurrección de Cristo? Bueno, la podrían negar, pero yo tengo los testimonios, ¿verdad?, de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de las propias palabras del Señor Jesús. Tengo el testimonio de Pedro, tengo el testimonio de los apóstoles, tengo el testimonio de estas más de 500 personas. Segundo, la fe en la resurrección de Cristo es la fuente de poder para vivir victoriosamente sobre el pecado, el mundo y la carne en mi vida personal. Claro que sí, claro que sí. Cristo está vivo aquí y ahora. Y eso a mí me ayuda a vivir de una manera correcta delante de Él. Si yo creo que Dios no tiene ojos y me ve, con mayor razón yo debo creer que ¿qué? Pues que Cristo está vivo con toda esta evidencia y yo vivo para agradarlo. En tercer lugar, tercera pregunta, ¿las pruebas de la resurrección de Cristo en la palabra de Dios animan mi fe? ¿Me motivan? ¿Me ayudan a hacer algo, ¿verdad?, donde yo muestro la gracia y el poder de Dios? Claro que sí. En cuarto y último lugar, ¿de qué manera la resurrección de Cristo anima mi resurrección cuando muera? Si yo tuviera que morir esta noche, ¿cómo voy a morir? ¿Voy a morir en paz? ¿Voy a morir con esperanza? ¿Voy a morir con gozo?
¿Ah? En estos días falleció Tom Kelly. Tom Kelly es un gran teólogo, ¿verdad? Conservador. Y yo tengo uno de sus libros en mi oficina, varios de sus libros, me encantan. Él le dijo a su familia que él estaba tranquilo, ¿no? Que él sabía que el Señor lo estaba llamando ya a la eternidad para estar con él y que él esperaba ir con el Señor. Le dio un cáncer del cual se había sanado y le volvió a dar el cáncer, ¿no? Pero esta vez él no quiso ya hacer nada porque estaba muy avanzado y dijo, no, yo estoy listo. Cristo está vivo y yo me voy a encontrar con él. El mismo día que él muere uno de los brujos mayores en México. Uno de los más grandes brujos, no sé su nombre, no lo conozco, solamente conozco la noticia. Y el hombre, en toda esa semana, ¿verdad? Mientras Tom Kelly estaba diciendo que esperaba ver a Cristo, el brujo mayor de México estaba sufriendo dolores más intensos, estaba reclamando y gritando que no tenía ninguna esperanza, que no tenía ningún gozo, que lo único que estaba experimentando era dolor, decepción y cosas terribles. Estaba experimentando pesadillas, estaba experimentando cosas terribles en el mundo espiritual, por supuesto, ¿no? Pero que él se iba de este mundo sin ninguna esperanza. Contestamos la pregunta, ¿de qué manera la resurrección de Cristo anima mi resurrección cuando muera? Miren, la resurrección de Cristo es la garantía de que un día yo voy a resucitar y voy a estar para siempre con Cristo, no importa lo que pase aquí. Y con esa nota terminamos y compartimos una palabra, ¿verdad? Un pensamiento para reflexionar. La resurrección de Cristo está evidenciada en los testimonios de personas que lo vieron y en los que viven en el poder de su resurrección. Si algo hace la diferencia en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Es que yo ya no vivo en mi poder. Mi poder está muerto, mi poder está cancelado. Si algo soy por la gracia de Dios, por el poder de Cristo operando en mi vida. Amén. Bien, hasta ahí lo dejamos. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú te glorificas en cada una de tus palabras. Y gracias, Señor, por los testigos oculares de la resurrección de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y aunque eso tiene gran peso, oh Dios amado, pues nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Y creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, aun cuando no la hayamos visto resucitado, pero sabemos que Él está sentado a la diestra tuya, oh Dios, reinando en gloria. Y sabemos, oh Dios, que cuando partamos de esta vida y dejemos este cuerpo y seamos transformados, estaremos completamente delante de Él, viendo al Cristo resucitado en victoria, en triunfo y en gloria. Oh Dios amado, ayúdanos a vivir diariamente bajo esa convicción a fin de no tenerle ningún temor, ningún miedo a nada. Porque sabemos, oh Dios, que en eso pues somos más que vencedores. Y si Cristo venció la muerte, el pecado, el mundo, la carne y al mismo diablo, pues su resurrección garantiza lo mismo en cada uno de nosotros. Así que te damos gracias y descansamos con gozo y paz en ti. Y pedimos, oh Dios, que el poder de la resurrección de Cristo, esa dinámica de lo alto, gloriosa por medio de tu Espíritu Santo, continúe edificando nuestras vidas y perfeccionándonos hasta el día de Cristo. Oramos en su nombre. Amén. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena noche y que descansen de una manera espectacular, sabiendo que podemos ver a Cristo en cualquier momento.